panistas, la docena panista le llaman los historiadores, después de que habían estado 2 panistas en la presidencia, volver el PRI a la presidencia de la República y aceleró la aplicación del modelo neoliberal que mandatan los organismos internacionales, que mandata el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Revisa que se haga bien la tarea. Ese aceleramiento de la aplicación del modelo neoliberal determinó que se aplicaran lo que se llaman las reformas estructurales. Y reformar estructuralmente un Estado quiere decir reformarlo a fondo, reformarlo en todas sus estructuras, en todas sus instituciones, en todos sus procedimientos, en todas sus leyes, para modificar la forma de funcionamiento de ese Estado. Eso significó. Voy a referirme a ambos fenómenos en relación con el tema de los derechos humanos, porque esto es lo que ha generado la crisis de los derechos humanos. ¿Se imaginan cómo se pueden hacer efectivos los derechos humanos de las 45,000 familias que fueron corridas cuando se exterminó Luz y Fuerza del Centro? ¿Cómo? ¿Cuáles mecanismos legales utilizamos? ¿Ante qué tribunales acudimos? ¿Frente a qué instancias vamos a pedir que nos ayuden a que se reparen esos daños? Es sumamente complicado, es un hecho pues muy difícil, para no decir imposible de detener. Bueno, pues esto ocurrió en una sola empresa del Estado. Lo otro ocurrió a nivel de toda la sociedad mexicana. ¿Qué fue? ¿Qué fue en realidad la guerra que desató y que declaró, porque lo dijo, después se arrepintió porque tiene implicaciones legales internacionales, pero sí hizo una declaración de guerra Felipe Calderón Hinojosa? Lo primero que hay que destacar es que esa declaración de guerra fue en los hechos el reconocimiento de que había un contendiente interno al interior del país, un contendiente armado al interior del país. Si hay que pelear con alguien para exterminarlo o neutralizarlo cuando menos, porque ese es el fin de las guerras, quiere decir que hay un contendiente muy poderoso operando al interior del país. Y es cierto, el llamado crimen organizado es un actor sumamente fuerte en la toma de decisiones de este país. Todo el mundo sabemos y lo hemos vivido muy de cerca probablemente, que en algunos municipios manda el crimen organizado. Es un hecho ya casi sin discusión. Entonces, la admisión de que hay un enemigo al que hay que declararle la guerra es un hecho de la mayor relevancia. Quiere eso decir que ese país, ese Estado que tiene que declararle la guerra a un enemigo interno, pues no está estabilizado, no es un Estado que opere normalmente, no es un Estado donde el orden legal y constitucional se acate, sino que es un Estado en turbulencia, es un Estado inestable, y por eso hay necesidad de que se recupere la estabilidad. Cuando Calderón declara la guerra, sin embargo, no declara la suspensión de lo que todavía se llamaban las garantías individuales. No suspende las garantías individuales como debió haber hecho conforme al artículo 29 constitucional. Si su propósito era que el ejército combatiera a ese enemigo, ocupara territorios, desplazara autoridades civiles,
requisara bienes, e incluso privara de la vida a muchas personas, como ocurrió en los hechos, bueno, pues había necesidad de que se hiciera una suspensión de lo que entonces se llamaba todavía garantías individuales, para que se hiciera conforme a la legalidad vigente. No se hace porque declarar la suspensión ahora de derechos humanos antes de garantías individuales es un hecho que desacredita mucho. Un Estado donde no rigen los derechos humanos es un Estado al que nadie quiere ir, donde nadie quiere invertir, desacredita mucho en el ámbito internacional. Entonces no lo hacen, como no lo hizo Felipe Calderón. Pero sí se hizo una tarea de incremento de las funciones que va realizando el ejército. La Marina es utilizada para este tipo de tareas también. Uno se pregunta siempre, ¿y dónde está el mar en la capital de la República para que los marinos anden haciendo labores de seguridad? Bueno, pues simplemente son cuerpos armados a los que se encomiendan las tareas de lo que normalmente se conoce como seguridad pública. El balance es un balance de desastre. Felipe Calderón Hinojosa debía estar enjuiciado ante la Corte Penal Internacional. Hubo, por cierto, una propuesta de un guerrerense, una iniciativa ante la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional es la encargada de juzgar los delitos especialmente graves que se conocen como crímenes de lesa humanidad y que sin duda se cometieron durante el periodo del que estamos hablando. Impidieron en consecuencia el cumplimiento real de los derechos humanos de la población. Se impide el libre tránsito de las personas, a veces se impide el ejercicio del derecho a la vida misma. Las gentes son privadas de la vida en estas acciones. Esas dos características hay que tenerlas muy presentes. Cuando se vuelven generales y sistemáticos los ataques del Estado hacia la población, aparece entonces la posibilidad de que sean juzgados ante la Corte Penal Internacional. Yo pienso que el gobierno de Calderón, él y sus colaboradores, debían ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional porque se cometieron delitos de lesa humanidad, se cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura de manera generalizada y sistemática, de modo que se cumplen los requerimientos del instrumento jurídico que rige la Corte Penal Internacional, es el Estatuto de Roma. El otro fenómeno: una vez que concluye el gobierno de Felipe Calderón, el PRI vuelve a la presidencia de la República. Entonces echan a andar de nuevo el conjunto de medidas que se llaman reformas estructurales. A veces dicen que son 13, el gobierno no nos ha dicho con mucha claridad cuántas son sus reformas estructurales. De repente dice que son 13, luego dice que son 11, luego dice que quién sabe qué. Yo creo que son 4 jinetes del apocalipsis. Es la reforma laboral que legaliza el fraude en la contratación de personas y que formaliza y otorga carácter jurídico a los que los abogados llamamos los contratos basura, los contratos sin prestaciones, los contratos sin certezas, los contratos sin estabilidad.
Esa reforma laboral fue aplicada en este país sin muchos problemas. Sigue profundizándose la reforma laboral. Cambiaron después la estructura de los tribunales laborales, ya no van a ser las juntas las que juzguen los casos entre patrones y trabajadores. Ahora se van a crear jueces, no sabemos muy bien cómo ni cuándo, pero ya están aprobados esos mecanismos, ya están. Nomás es que tengan la coyuntura política apropiada y las van a echar a andar, las van a poner a funcionar. Y aparte, en las nuevas reformas laborales se busca cómo facilitar el proceso de lo que Marx llama la plusvalía, de extracción de la plusvalía al trabajo, de ver cómo se asegura que el patrón tenga la posibilidad de apropiarse sin problemas de la plusvalía y sin que haya resistencia organizada de los trabajadores. Esa reforma laboral también legalizó el outsourcing. El outsourcing es el fraude de todos los fraudes, es la intermediación de la relación laboral. Porque resulta que a los patrones globales les gusta tener empresas en todo el mundo. Domino's Pizza tiene establecimientos en todo el planeta. Igual que las otras hamburgueserías, igual que las supertiendas como Walmart, tienen tiendas en todo el planeta, pero no quieren tener trabajadores en todo el planeta. Son latosos los trabajadores, comen para empezar y luego tienen que descansar y luego se organizan y luego hasta sindicatos forman. No, ¿quién va a querer tener trabajadores? A Walmart le gusta tener muchas tiendas en el mundo, pero no le gusta tener muchos trabajadores. Y entonces los contrata, los subcontrata por medio, crea empresas de dudosa reputación en los países. Y esas empresas son las que contratan a los trabajadores de los consorcios gigantescos que nos trajo la globalización. La globalización esta imperial que estamos viviendo nos trajo un nuevo actor político, económico muy importante, sumamente importante, que es la gran empresa transnacional. Esa gran empresa es más fuerte, más poderosa, más rica que muchos estados del mundo. Vamos, General Motors es más rica y tiene más trabajadores que Haití, para explicarme claramente. Y cuando se hace el recuento de los centros de poder internacional, se toma en consideración a los grandes consorcios del planeta y a los estados, no solamente a los estados ya, sino también a las grandes empresas. Y esas empresas tienen al mundo como su mercado, ¿no? Lo mismo venden en los lugares más helados que en los desiertos más candentes del planeta. ¿Sí? No conocen fronteras, no les gustan las fronteras, quieren tumbarlas. Nomás quieren fronteras para sí mismos, como por la pared esa gigantesca que está construyendo, que quiere construir Trump. Es para ellos, ¿no? Él no piensa que todos los demás países también debemos tener nuestras paredes para que no se nos metan ellos. Eso no. El libre comercio no admite las barreras en otros países. Todo eso es la llamada reforma laboral. Luego hicieron la reforma energética. Con la reforma energética pusieron en el comercio los productos naturales de los países, y especialmente en el caso de México, el petróleo. El petróleo ha sido históricamente palanca de crecimiento de este país. El crecimiento que ha tenido México siempre se ha fundado en la propiedad nacional del petróleo, siempre. Échenle cuentas y verán. El único espacio histórico en que hemos crecido al 6,5%
el único en la historia del México contemporáneo, pues fue después de la expropiación petrolera, porque permitió que se moviera todo el resto del país y que se creara una industria que llegó a ser importante, pero que hoy está totalmente obstruida, obstaculizada por los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio están hechos para que los poderosos controlen a los débiles. Para eso son los tratados. No vayan a creer ustedes el cuento de que son entre iguales. No es cierto. Son para que el poderoso imponga condiciones. Entonces la reforma energética pone en el comercio nuestros hidrocarburos, el petróleo y la electricidad. El petróleo y la electricidad. Ayer leí también, ayer leí que en San Luis Potosí, mi tierra, en San Luis Potosí van a echar a andar 200 gasolineras, ya están las instalaciones, ya nomás es que van a vender gasolina que no va a pasar por Pemex, la van a traer directamente de Texas a San Luis, derechito, sin ningún tipo de intermediario, la van a traer. Y adivinen de dónde va esa gasolina. Pues de México, nomás que se va barata. México vende el petróleo en bruto, allá lo refinan, lo convierten en gasolina y nos lo regresan 20 veces o 50 veces el precio al que nosotros le vendimos el petróleo barato. Eso es lo que dijo el otro día el candidato Anaya. Dice, no, dijo, ¿para qué hacemos refinerías? Ni siquiera baja la gasolina. Y nosotros decimos, no, pues que sí haya refinerías, porque vamos a regalar nuestro petróleo y a comprar gasolina cara. Esa es la reforma energética, entregarle a las empresas transnacionales los hidrocarburos de México. Ya está trabajando, no crean que es una propuesta. Las 200 gasolinas de San Luis ya están ahí, nomás es que llegue el petróleo de Texas y que empiecen a vender, eso es lo único que falta. Luego se hizo la mal llamada reforma educativa, que consiste en quitarle a los maestros la calidad de trabajadores. Ustedes revisen todas las leyes que se expidieron cuando se hizo esta reforma educativa en 2013 y verán que nunca se usa la palabra trabajador, nunca, cuando se habla de trabajadores. Se les llama profesionales docentes. Por eso la ley se llama Ley del Servicio Profesional Docente. Ya no lo rige la ley del trabajo. Y además van a ser evaluados cuando menos una vez cada 4 años, dice la ley, cuando menos. Si el gobierno dice que cada año, pues cada año, pero cuando menos cada 4 años van a ser evaluados a ver si se quedan o se van. Porque ahora la reforma educativa toca la estabilidad en el empleo, toca la permanencia del académico en sus funciones, no nada más su ingreso y su ascenso, no, también la permanencia. Entonces en eso consistieron 3 reformas educativas, y la 4ª reforma educativa fue el cambio de nuestra política exterior. Se modificaron las bases de la política exterior mexicana, que tenía un principio que había dado resultados históricos muy favorables al pueblo de México, que es el principio de no intervención en los asuntos de otros países. A México le había dado buen resultado no meterse en donde no lo llaman. Así que en eso podríamos traducir el principio de no intervención. Y entonces ese principio de no intervención ya no existe, porque anda Videgaray de Metiche tratando de ver cómo colabora con los gringos para tumbar a Maduro, el presidente de Venezuela. Se acabó esa política de no intervención.
también había una política de mucha simpatía con las luchas populares de otras partes del planeta. En lo internacional, México tenía, desde tiempos de Cárdenas, cuando llegaron los republicanos, aquí a este país llegaron cuando la guerra en España, la guerra por la República, con la monarquía, con Franco, con el dictador. A nuestro país llegó muchísima gente y aquí fue santuario para luchadores sociales de todo el planeta. Pues ya no. Come si te vas, le dijo Fox a Fidel Castro, porque va a venir Bush y Bush me va a regañar si te ve aquí. Así que te vas, porque no quiero que me regañe.